Estos son los 9 actores coreanos que deben ir al servicio en este 2025. ¿Por qué? ¿Por qué? Número 1. Lee Jae-guk. Él es el primer actor coreano de la lista, al que veremos partir muy pronto rumbo al servicio en este 2025. Pero, ¿realmente sabes quién es él? Estamos seguros de que sí, porque es casi imposible no reconocerlo, especialmente si eres fan de los K-dramas. ¿Te suena la serie Alquimia de Almas, o la popular producción titulada Eres Extraordinaria? Pues este actor fue el protagonista, y desde entonces, su popularidad ha crecido a pasos agigantados. La noticia de su alistamiento en este año, sin lugar a dudas, tiene preocupado a todos sus fans, quienes temen que cause un gran daño a su carrera, ya que su fama comenzó a crecer hace solo unos pocos años atrás. Su ingreso está confirmado para mediados de este año, y regresará aproximadamente en diciembre de 2026. Número 2. Cha Eun-woo. Aunque parezca difícil de creer, este actor coreano y miembro del grupo musical llamado Astro, debería, según la ley coreana, comenzar su servicio en este 2025. Seguramente te preguntas qué dice esta ley, pues presta mucha atención a lo que te vamos a contar. En Corea del Sur, los hombres deben cumplir con el servicio entre los 18 y los 28 años, por un periodo aproximado de 18 meses. Y como muchos ya sabrán, Cha Eun-woo está a punto de cumplir 28 años, exactamente el día 30 de marzo de este año. Sin embargo, hay una pequeña letra chica en esta historia que podría cambiarlo todo. Esto podría ser la clave que le permita retrasar aún más su servicio. Estamos hablando de la famosa Ley BTS, aprobada en 2020, que permite a los artistas destacados en el ámbito cultural y deportivo, como actores y cantantes de renombre, postergar su servicio hasta los 30 años. Y te puedes imaginar que Cha Eun-woo cumple a la perfección con estos requisitos. Aunque los rumores sobre su alistamiento en 2025 son fuertes, lo cierto es que si esta celebridad decide hacer uso de la ley BTS, podría postergar su servicio hasta un máximo de 2 años más. Esto no es algo nuevo, ya que desde que esta ley salió, muchas otras celebridades masculinas ya lo usaron. ¿Crees que Cha Eun-woo se irá al servicio en este 2025 o piensas que hará uso de la ley BTS? Número 3. Kang Daniel. Esta celebridad, que lamentablemente vivió la peor historia de su vida en 2024, es uno de los nombres confirmados para unirse al servicio en 2025. Recordemos que él enfrentó una escandalosa disputa legal con su antigua agencia, lo que lo llevó a retirarse de la industria del entretenimiento por bastante tiempo, en donde se reveló que vivió aislado del mundo en su casa, por alrededor de unos 3 meses. En ese tiempo se sumergió en los videojuegos, y se dedicó a escribir canciones, buscando una forma de superar el escándalo que había sacudido su vida. Lo que tal vez no sabes, es que este no es su primer intento por unirse al servicio. A los 19 años ya tenía en mente cumplir con su deber antes de ser famoso, pero no logró aprobar el examen de ingreso, debido a que había una alta demanda de jóvenes alistándose también ese año. Sin embargo, la espera casi ha terminado, ya que en 2025, a sus 28 años, su ingreso al servicio está ya confirmado. Ahora los fanáticos tendrán que esperar hasta principios del 2027 para verlo regresar, ya que según sus propias palabras, partirá a cumplir su deber a mediados de 2025. Número 4. Kim Yoo-gyeom, de GOT7. Lamentablemente este año, ni el exitoso grupo musical llamado GOT7 se va a salvar del servicio. Este famoso ídolo ha confirmado hace unos días atrás que comenzará a cumplir con su deber como ciudadano coreano en este 2025. La noticia fue un shock para sus fans, ya que muchos esperaban que el integrante más joven de GOT7, quien actualmente tiene 28 años, hiciera uso de la famosa ley BTS para poder retrasar su alistamiento unos 2 años. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué decidió no hacer uso de esa ley, que ha salvado a tantas otras celebridades? Aunque su decisión no se dio a conocer, y tal vez nunca lo haga, su fecha oficial para su alistamiento ocurrirá a finales de este año. Número 5. Yeo Jin-woo. Este actor se encuentra en una situación muy similar a la de Cha Eun-woo, el galán que protagonizó el drama coreano llamado Hotel de Luna, y el recordado drama de vampiros titulado Mermelada de Naranja, es otra de las celebridades masculinas quien debería partir rumbo al servicio este año. Ya que recordemos que el 13 de agosto cumplirá los 28, y aunque aún se desconoce de si hará uso o no de la famosa ley,
muchos están pendientes de lo que sucederá este año con este guapo actor. Número 6. Min-Yoo de Seventeen. Cuando arrancó este 2025, apareció un extraño rumor que decía que esta celebridad estaba a muy pocos días de comenzar su deber patrio, lo que ocasionó que muchos fans se comenzaran a preocupar por él. Motivo por el cual, una fanática fue más allá, y publicó un video que se volvió muy viral en las redes, en donde se la podía ver llorando, ya que había escuchado que el ídolo se uniría al servicio muy pronto. Pero lo que nadie imaginaba es lo que sucedería después. A medida que el clip se volvía cada vez más famoso, el mismísimo Min-Yoo se acercó a la publicación y se tomó el tiempo de realizar un inesperado comentario en el video, el cual decía lo siguiente: "No te preocupes, todavía no". A pesar del mensaje del ídolo, el rumor de que se debería unir al ejército este año no ha desaparecido. Y su rumor se está haciendo cada vez más fuerte debido a que otros miembros del grupo ya han comenzado a enlistarse. Recordemos que este ídolo cumplirá 28 años en este mes de abril, y como te contábamos, ya cumple con la edad requerida para realizarlo. Ahora tendremos que esperar si decide cumplirlo, o usar la famosa ley y retrasarlo 2 años más. Número 7. Kim Yong-dae. El actor que protagonizó recientemente el drama coreano llamado El que no gana no ama, y se convirtió en un éxito mundial, es otra de las celebridades masculinas confirmadas en unirse al servicio en este año. Él es un claro ejemplo de cómo este actor hizo uso de la ley BTS para retrasar su servicio, ya que él debió haberlo cumplido el año pasado cuando tenía 28. Recordemos que este 2 de marzo, este actor cumplirá 29, y aunque puede retrasarlo un año más y esperar hasta los 30, este actor confirmó que quiere cumplir su deber cuanto antes, para después enfocarse de lleno en su exitosa carrera en la actuación. Número 8. Kim Woo-jin. El caso de este famoso cantante de la música K-pop es muy distinto al de todos en esta lista, ya que este ídolo es una de las primeras celebridades masculinas en comenzar a cumplir su deber en este año. Por si no lo sabías, él ya se unió al servicio el día 20 de enero de 2025, después de recibir un arduo entrenamiento como recluta. Actualmente su baja está confirmada para el mes de julio del 2026. Número 9. Rugon. Debido a la edad de este popular actor e ídolo coreano, su ingreso al servicio es inminente, y todo asegura que podría ser en este año. Pero, una enfermedad que padece este actor podría hacerlo quedar exento de cumplirlo. Como muchos ya sabrán, Rugon actualmente está usando la ley BTS, la cual le permite retrasar su servicio hasta los 30. Cosa que en este 2025, esto se acerca rápidamente, ya que actualmente tiene 29 años. Pero, debido a que este actor padece una hernia discal, la cual afecta su espalda y rodilla, él podría solicitar una excepción, o en el peor de los casos, cumplir su servicio como trabajador social. Algo muy similar al caso de Suga de BTS, quien a pesar de tener una lesión en el hombro, tuvo que cumplirlo igual. El problema de que no quede exento, es que cumplir el servicio como un trabajador social, tiene un periodo de permanencia más largo. Mientras el servicio común dura unos 18 meses, el servicio social dura 21. Aunque los rumores de un inminente alistamiento para este año son muy grandes, aún queda esperar la confirmación oficial. De momento solo nos queda esperar, y rogar que en el caso de Rugon, las cosas salgan bien y logre quedar exento. ¿A cuál de todos estos actores e ídolos del K-pop vas a extrañar más? Deja tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver el video, espero que les haya sido útil.